Resulta que tiene muchas leyendas. Una de ellas es que, por ejemplo, si pasas 9 veces por debajo de ella, se te quitan los dolores de espalda, de cabeza, músculos. Joder, miren la piedra, lo enorme que es. Es súper gigantesca, ¿eh? ¿Usted toca siempre las campanas aquí? Hola gente, hoy nos encontramos Hoy nos encontramos en visitando diferentes... lugares de la costa de Galicia. Estamos ahora mismo aquí en Laxe, que vamos a ver el puerto, a ver qué tal. Mira la gaviota. Toma, coge. Sí. Venga, te lo dejo para hacerte un selfie, ven. Bueno, esto es un puerto pesquero y aquello es la playita. Aquí todo esto es como un... no sé si lo logran ver, es como un pequeño puertecito. Pequeño puerto, es pequeñito. Aquí es donde traen todo lo que pescan por las mañanas o por las Por noches, los ¿no? alrededores, sí. Sí, lo traen aquí y luego lo venden ahí atrás, en esos sitios que hay ahí. Como que es especie como de una lonja, ¿no? Donde cuando traen el pescado lo meten ahí lo seleccionan y lo venden a diferentes gentes que pujan por él. Esto es como Para sacarlo, sí. Vale, esto Mira en qué se sustenta el barco. es como un puente grúa, miren. En maderos. Es como un puente grúa. Y ahí vemos en qué se sostiene. Mira, ese es del Real Club Barcelona. Mira, este se llama Roque y Paz. Y es del Real Madrid. ¿Cuál? Este. O sea, tienen rivalidad, incluso en los barcos. Mira esto. Con una placa solar, van innovando. Tienen 2 plaquitas solares. Sí, ¿eh? Y tienen cámaras también, ahí se ven. Oye, está lindo esto, Está muy lindo. O sea, mira el mar ahí como está revuelto, ¿eh? Sí. Esas son como las piedras que hay en el malecón. Sí, esos son como los yaquis. Mira, todas estas piedras son para romper el oleaje cuando hay mal tiempo, ¿eh? Estas son piedras enormes, ¿eh? El nombre del Laxe proviene de... es como traducido sería losa grande, o sea, como una piedra plana. Es un sitio que su economía simplemente está centrada en la agricultura y en la pesca. Viven de la pesca y de la agricultura. O sea, aquí no hay industria. Básicamente se dedica a la pesca de bajura, es decir, de la pesca de aquí, cercana, y que además también es un puerto que se utiliza para la descarga de madera y la descarga de hierro para la construcción. Les voy a enseñar una manera de pescar como una especie de trampas, ¿no? O sea, esto es lo que vienen siendo las nasas, ¿no? Por lo que yo he visto. Sí, las nasas, donde esto lo ponen en el fondo del mar y lo que hacen es que los peces entran por aquí, caen como en una especie de red que le imposibilita salir hacia afuera y al mismo tiempo cuando están dentro también atraen a otros peces más grandes. Mira, todo esto son nasas, ¿eh? Todas. Todo Mira. está lleno, ¿eh? Miren, todo está lleno de nasas, ¿eh? Ah, y estos son redes, ¿eh? Esto, cuando se agujerea, hay gente que se dedica única y exclusivamente a repararlo, Sí. cosiéndolas a mano, ¿eh? Debe ser una labor súper complicada, ¿eh? Sí. Y yo lo que no entiendo es cómo es posible que la tengan toda tirada aquí así, todo enredado. Y sin embargo, sepan después desenredar. Esto es imposible desenredarlo. Sí, porque cuando la tiras al mar, es como cuando uno tiene el pelo enredado Sí, sí. y entonces lo echas en el agua y automáticamente es como que ya se ha Sí, desenredado la verdad todo. es que sí, eso sí lo he visto, pero... Bueno, y ahora vamos a estar yendo hacia otros sitios ahora de la costa. Vamos Y a hay- ver si vemos las iglesias en caso de que estén abiertas. Sí, y luego tiraremos hacia otros sitios de por ahí, de aquí de la costa. Venga, nos vemos dentro de un ratito. Ok, gente, nos encontramos ahora en el santuario de Nuestra Señora de Abarca. Como podéis ver, hay muchísimo aire, igual que en los otros sitios que estuvimos visitando. Esto parece el campanario. Lo Sí. que no sé es porque está
despegado de la iglesia, porque no está en la propia iglesia. El campanario está aquí y la iglesia está aquí. Y tiene otro campanario. Vamos a seguir viendo, a ver qué más vemos por aquí. Voy a enseñaros la iglesia por delante, para que podáis verla. De aquí, esta es la iglesia. Es bonita, ¿eh? Sí, la iglesia es muy bonita, ¿eh? Esa es Nuestra Señora de Abarca. Bueno, voy a contar un poco la leyenda de este lugar. Resulta que cuando el apóstol Santiago predicaba, la Virgen vino en una barca para animarlo, porque la gente no creía en sus predicaciones y no le hacían caso, vamos. De hecho, mira, una de las piedras, no sé si se puede ver, es esa de ahí. Esa de ahí es una de las piedras en las que se supone que vino la Virgen, ¿no? Parece ser que tiene varias leyendas, ¿no? Una de ellas es que, por ejemplo, si pasas 9 veces por debajo de ella, se te quitan los dolores de espalda, de cabeza, de músculos, de riñones también. Dice la leyenda que es una piedra como premonitoria, por decirlo así. Parece ser que una vez quisieron venir a robar al santuario y la barca se movió y se avaló tan fuerte que todos los vecinos se despertaron y los ladrones huyeron. Después, por ejemplo, durante la guerra entre Portugal y España, la piedra nunca se movió, es decir, también presagia cosas malas. Cuando no se mueve, quiere decir que algo malo va a pasar. Bueno, voy a pasar 9 veces por debajo para que se me cure un dolorcito que tengo aquí en el hombro. Así que vamos a bajar, a ver si podemos bajar por allí y vemos a ver lo grande que es en verdad, qué dimensiones tiene, porque desde aquí pues como que no se aprecia tan bien. Mira, esos son renacuajos. Renacuajos, los cogíamos cuando éramos chiquititos. Hay un montón. Mira, estos son renacuajos. Estos son los que se convierten en ranitas después con el tiempo. Ahí le van saliendo las patitas. Ese tiene las patas estiradas, ya son ranas casi, ¿eh? Mira, sí. Pero una cosa, yo siempre, toda mi vida, los he visto en charcas. En charcas, pero de agua dulce. Yo nunca lo he visto. ¿Eso es agua salada? Es agua salada. Aquí estamos en la piedra. Es enorme, ¿eh? Aquí no se aprecia bien, pero es enorme. Ahora lo vamos a enseñar. Y digo yo, ¿qué tengo que pasar por ahí abajo por ese huequito tan pequeño? Ahí en vez de quitarme el dolor de espalda se me va a poner. Es súper gigantesca, ¿eh? A ver. ¡Buah! Me quedan solo 8 veces. Toma, te dejo la mochila. Última. Van 9. Estoy pensando que si un día se rompe este trocito solo, esto va a hacer así, eso así y eso se va a caer, ¿no? Parece. Venga, sal de... Bueno, la última. Ya no me quedan más, son 9. Supuestamente se me tienen que quitar los dolores de espalda, pero yo creo que tengo más que cuando empecé. Pero bueno, señores, mira, cuando vayan a algún sitio y haya una tradición de hacer algo, una leyenda o algo, háganla. Mal no le va a hacer y a lo mejor les cura, quién sabe. Mira, aquí la gente viene a leer a los pies de la iglesia. Sí, y tiene un paisaje divino, ¿eh? Paz, tranquilidad. Pero lo que parece raro es esto, ¿eh? Que diga, el Camino de Santiago a 0 kilómetros. Este es el kilómetro 0 de Muxía. Si quieres hacer el Camino de Santiago, desde aquí hasta Santiago. Y por ahí se iría uno al Camino de Santiago. Que podríamos ser nosotros, pero no. No vamos a ser. Nosotros vamos en coche. Qué bien huele, ¿eh? Hola. Mira una cosa, ¿aquí hace siempre tanto aire? No, tanto no. Tenemos aquí el hombre del tiempo. ¿Y qué tal tiempo va a hacer ahora de aquí en adelante? Soy el hombre del tiempo. Yo fui marinero. Ah, pues entonces los marineros sí que controlan del tiempo, ¿eh? Va a tener una semana mucho tiempo. Hey. ¿Sí? Pero lluvia no. No, lluvia no. Bueno, yo mientras no llueva ya... Ese será seguro yo.
Perfecto. Yo me fío de usted 100%, antes que del tiempo. Pero el mar está picado. Sí, está esto. Bueno, Está bueno. Está bueno. no es bueno, lo que pasa es que es viento, lo que hay. Ah. Se queda unos de 20 metros. Olas de 20. Tú vas a alto que la distancia. Más altos que la iglesia, las olas. Sí, pasó por aquí al lado. Bueno, las ¿En piedras, serio? mira, suben por ahí y bajan por aquí las piedras por ahí abajo. Madre mía. Hostia. ¿En qué temporada se puede venir a ver? Aquí, Sí. invierno, Se ven olas En pleno así. invierno, ¿no? no es cuando el mar está alborotado. Claro. ¿No te gustaría estar aquí si pasa No, algo no. por aquí tú ahí? No, qué va, no. No, pero la verdad es que impresionaría ver Sí, las olas tan grandes, ¿eh? Yo nunca las he visto en toda mi vida. Incluso gente de Todo cerca aquello. les gusta ver las olas grandes. Es que- Que van para cada paso con mar. Mira, hay una pregunta más. Sí. Eso es un campanario, ¿no? ¿Y por qué no está con la iglesia? Porque antiguamente no hacían los campanarios. ¿Los hacían separados? Claro, de la iglesia te hacían separados. Ah, pues eso no lo sabía. A la mano derecha ya no tiene vida. Sí, Hoy van a tener suerte dentro de la temporada de siquiera. ¿qué me dice? Vamos para allá. Hay un infierno. Ay, bueno. Se van ustedes antes del infierno. La iglesia Vamos ahora ya. se abre una hora antes que vaya al infierno. Ah, pues vamos a ir a verla, ¿eh? Más antigua que esta. Vayan ¿Y a- esta de qué? ¿Sobre vayan a qué? las 4. ¿Esta de qué siglo? Sí, ya vamos ahora. Siglo XI. La iglesia Esta, La ¿no? otra. Ah, la otra. La otra, parroquial tiene 3 cruces que ustedes no se le vieron a ninguna iglesia. ¿no? ¿Qué significan las tres cruces? ¿No sabes que aquí en Galicia mandaron unos años los templarios? Sí. Son las cruces. Una iglesia de las vías. Pues muchísimas gracias Vale, por la gracias. información, por las carrapiñadas y por la compañía. Bueno, pues vamos a ver la iglesia esa, que parece ser que tiene 3 cruces de la Orden de los Templarios. Así que vamos a ir a verla. Nos dijo el hombre que vamos a tener suerte porque hoy parece que ser que hay un funeral o un entierro y que abren una hora antes, así que vamos antes de que llegue el muerto y la vemos por dentro. Hola. ¿Qué tal? ¿Usted toca siempre las campanas aquí? Cuando hay... Esto es un arte, ¿no? Sí. Esto es un arte. Ahora, porque de estos hay pocos ahora, ¿eh? Le dan a los botones y se acabó. Sí, ¿Sí? sí, eso es cierto. No sé si le meterá a los botones también. Bueno, sería una pena. Entonces, me dijo un día que vino aquí, un día por la noche, y las campanas que son automáticas, no. Que yo el campanero, él fue el campanero. Yo sí. Pero si yo estoy ya terminé. No, No pero... puedo ir para casa, ¿no? No creo esto. Decir que los peregrinos les encanta esto. Sí. Sí. Hay muchos peregrinos. De las campanas y vienen y vienen. Es muy bonita. Además me han dicho que según el ruido de las campanas se puede saber si el que ha muerto es hombre o es mujer. En algunos sitios tocan si es mujer de una manera. Claro, y si es de hombre, de otra. Pero aquí tocamos igual, una y una. Una grande y otra pequeña. Pues lo hacen muy bien, la verdad. Cuando tenemos un aniversario, toco dos en la pequeña. Y una en la grande. Vamos a ir a ver la iglesia antes de que llegue el difunto. Ay, no, es santuario, aquí no, ¿eh? ¿Eh? Aquí hasta que abre está cerrada, ¿eh? Ah, está cerrada. Ah, nos dijo el señor de aquí que abría un poquito, una hora antes de que llegara el difunto. No. Ah, no. Ah, está bien. Vamos a ir a ver alrededor de la iglesia a ver cómo es. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues parece ser que la iglesia hasta que llegue el difunto no abre. Ese es un pequeño puertecito que tienen aquí así cerradito para los barcos, para que no tengan tanto oleaje. Claro, y le ponen todas las piedras, eso es como un rompeolas. Hostia, pero es que yo me imagino, si dicen que ahí abajo las olas alcanzan hasta 15 metros. Bueno, él dijo 20, pero no sé si será. Bueno, no si creo. son más altas que la iglesia puede ser. Pero entonces, ¿ese murito qué? Eso le pasará el agua por encima, supongo. No sé si retiran los barcos cuando hay tanto oleaje o algo, Sí, para que obviamente. no se rompan. Sí, supongo. No sé. Bueno, y aquí vais a ver una de las cruces de los templarios. Si os fijáis, cada punta de la iglesia tiene una. La principal es la cruz de Jesucristo y las otras son las cruces de los templarios. Son unas de las pocas que existen, ¿eh? Mira lo...
¿Sabes lo que te quiero decir? Lo derruido que están. Ya, es que el tiempo no pasa en balde nunca. Bueno, se dice que es del siglo XI, ¿eh? O sea, estamos hablando de 10 siglos, ¿eh? Serían 1000 años. Esta iglesia tiene 1000 años, ¿eh? Se conserva bastante bien. Voy a tocar 1000 años con mi mano. ¿Qué? ¿Subimos por aquí? ¿Qué? ¿Subimos o no? ¿Quieres subir por ahí? No sé qué habrá arriba. A ver, quédate Sube aquí. tú y luego me cuentas. Mira, ahí arriba hay una cruz súper antigua, ¿eh? Bueno, señores, vamos a subir entonces. Estas son las escaleras. Voy agarrándome a ellas porque el aire puede conmigo. Uy, uy, uy. Mamá, es que me lleva el aire. Tiene miedo, ¿eh? Es que me da miedo. No, por favor, pues tío, que te vas arrastrando, que vas Aquí le borró 1000 años de antigüedad a este campanario, ¿eh? Ahí se arrastró que le... Es que me da miedo. Mira, estas son las cruces. Aquí sí se aprecian bien, ¿no? Miren lo derruidas que están esas cruces, para que estén así. Tienen que tener muchísimo, pero muchísimo tiempo. Y son distintas, ¿eh? Mira, esta es como una flor, aquella que está ahí es como una cruz. Y aquella que está ahí atrás del todo es como, no sé, otro tipo de símbolo, no sé cuál será. Mira, este es el campanario donde el Señor estaba tocando ahora mismo. Nosotros estábamos ahí abajo.